Para analizar este tema, agradezco muchísimo la comunicación a Juan Omar Fierro, periodista de investigación, un colega que ha seguido muy de cerca este asunto. ¿Cómo estás, Juan Omar? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lisa. Juan Omar, pues la nota del día es que ahora sí Pemex, la UIF y la Fiscalía General de la República creen que hay suficiente en esta oferta para revisar el acuerdo reparatorio. Es decir, no es que sea 100% oficial, pero por lo menos ya ven algo ahí que les llamó la atención. Y esto es importante porque en otras ofertas, digamos, de Emilio Lozoya, no ha habido algo, digamos, que indique que se podría atrapar a un pez más gordo. Hoy el abogado habla incluso de un expresidente, de Enrique Peña Nieto. ¿Podrían haber ofrecido nuevas pruebas o a qué se debe este cambio de actitud? Pues mira, el abogado... Ay, se nos cortó la llamada con Juan Omar Fierro en el peor momento. Bueno, vamos a tratar de retomarla para que nos explique esto. Como usted sabe, hay dos procesos distintos en contra del exdirector de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya. Uno tiene que ver con haber comprado más bien como director de Pemex una planta chatarra y además a sobreprecio, el caso agronitrogenados. El otro caso tiene que ver con una trama de corrupción internacional que por supuesto involucra al sexenio pasado, pero a tres anteriores, es decir, al de Vicente Fox, al de Felipe Calderón y al de Enrique Peña Nieto. La Auditoría Superior de la Federación ya había detectado, digamos, en algunas de las cuentas que hace y las revisiones que hace, que había irregularidades para las cosas que estaba haciendo esta empresa. Entonces se le acusa a Emilio Lozoya de haber participado, digamos, en sobornos a cambio de darle contratos a esta misma gigante brasileña que operó de la misma forma en varios países del mundo. Lo que podría suceder si se acepta este criterio de oportunidad es que Emilio Lozoya haya logrado ofrecerle tanto a la Fiscalía como a la UIF como a Pemex información, digamos, más valiosa que él, que su hermana, que él, que su esposa y que su madre, que son las personas acusadas, a cambio de que no vayan a juicio y él pague, digamos, un monto reparatorio. Pero recordemos, perdón, me están diciendo que todavía no logramos a Juan Omar Fierro. Para no seguirle yo dando esta información, ya tenemos a Juan Omar ahora sí. Juan Omar, disculpa, me daba yo el preámbulo. Son dos casos, pero digamos que el más choncho donde podría haber información que amerite un acuerdo es el de Odebrecht. Es decir, Emilio Lozoya, su defensa podrían haber ya ofrecido a la FGR, ahora sí, algo para capturar, como se diría en lenguaje coloquial, a peces más gordos. Sí, efectivamente, Miguel Ontiveros, el abogado que encabeza la defensa de Emilio Lozoya, había adelantado que iban a buscar este acuerdo con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y también con Petróleos Mexicanos. Ellos incluso hicieron pública una carta en la cual señalaban que tenían dudas de por qué la Fiscalía General de la República no había citado a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto, cuando es uno de los señalados en su denuncia original, y cuando del material probatorio que han presentado, pues sería quien había dado las instrucciones, por ejemplo, para estos presuntos sobornos que se entregaron para la aprobación de la reforma energética, ¿no? No sabemos, porque esa parte del acuerdo no la van a hacer pública hasta que esté vista, qué nuevos elementos pudieron haber presentado, pero de que había una voluntad y un deseo por parte de la defensa de Emilio Lozoya por llegar a este acuerdo, pues es que la había. El principal desacuerdo, además de las pruebas que pudiera haber presentado Emilio Lozoya, era también económico. Entonces tendríamos que pensar si hay o no nuevos también montos, ¿no?, que esté ofreciendo la defensa de Emilio Lozoya para lograr la reparación del daño. Y hay que señalar también, ¿no?, que si Emilio Lozoya se va a juicio, pues las posibilidades de que sea condenado, por un lado, pues la pena sería muy alta, pero por el otro, el juez de control que llevó la audiencia intermedia había eliminado pruebas clave, ¿no? Pruebas clave como comunicaciones electrónicas entre los directivos de Odebrecht, ¿no? Para los cuales no se habría solicitado una autorización judicial, y por lo tanto esta violación a la confidencialidad de comunicaciones privadas habría sido el detonante para invalidar pruebas. Entonces tampoco sabemos si eso también pudo haber flexibilizado
la posición de la Fiscalía General de la República ante el riesgo de que puedan tener un desenlace pues desfavorable en el juicio, ¿no? Entonces, ahí parece ya mayor flexibilidad de ambas partes, y es por eso que en esta ocasión, por lo menos ya la Fiscalía, la UIF y Pemex no se oponen, ¿no? A esta búsqueda de acuerdos. Cuando ya en audiencias pasadas, sí, ya la Fiscalía General de la República se había manifestado en contra de este tipo de negociaciones, ¿no? Ya había, digamos, endurecido su postura y habría ya solicitado, pues, dictar el auto de apertura a juicio en uno de estos casos, ¿no? Entonces, lo que sí hay que esperar es que, aun cuando solo esté hablando de un acuerdo en Odebrecht o de un acuerdo en agronutricionados, pues la defensa de Lozoya está esperando resolver el asunto en paquete, es decir, pues no van a resolver de forma favorable en un asunto para que encarcelen a su cliente por el otro. Entonces, tiene que ser una negociación conjunta y en paquete, y bueno, pues estamos a la espera de qué nuevos elementos hay para que ambas partes hayan, digamos, flexibilizado su posición. Pues ojalá que no se filtren, porque la vez pasada el tema con la denuncia de hechos es que acabó en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces esto justo puede ser la violación al debido proceso que tú mencionas y que su defensa podría argumentar en detrimento, digamos, de, pues ahora sí que todo el país. La expectativa, me imagino, Juan Omar, sería que Emilio Lozoya pague esta suma, estos 10 millones de dólares, se evite el juicio contra él, su madre y su esposa, pero con esta suma y lo que aporte empiecen un montón de nuevas investigaciones y nuevos juicios, porque ahora lo mencionaba brevemente, sabemos gracias a investigaciones periodísticas de muchas colegas y muchos colegas que el tema de Odebrecht recibieron contratos a sobreprecio desde el sexenio de Vicente Fox, es decir, podría haber una cantidad de funcionarios involucrados que ni nos imaginamos. Pues sí, fíjate que en la denuncia original se mencionaban casi 90 nombres con distintos grados de participación de posibles actos de corrupción o de posibles sobornos, ¿no? Entre legisladores, funcionarios de varios partidos, no solamente de uno. Me parece que en este caso el alegato principal de la defensa de Lozoya no es tanto que la filtración haya afectado el debido proceso, sino que más bien hay comunicaciones privadas dentro de la carpeta de investigación entre directivos de Odebrecht en las cuales se habla justamente de estos presuntos sobornos que se habrían acordado con directivos de Pemex, que estos los entregó, digamos, en algunos casos la Fiscalía brasileña, pero lo que se sostiene por parte de la defensa es que esas comunicaciones privadas no se entregaron con autorización judicial, sino que simplemente el gobierno, bueno, más bien la Fiscalía General de la República las integró a la carpeta de investigación como provenían pues de las cooperaciones internacionales que han tenido. Pero además creo que en lo que se refiere a la reparación del daño, pues la Fiscalía General de la República y también Pemex y la UIF estaban buscando un monto más alto, alegando que no solo eran los daños, ¿no?, directos de los sobornos, sino al mismo tiempo los daños provocados pues por lo que se habría gastado, por ejemplo, en esta planta chatarra de agronitrogenados por parte de Pemex, que es un monto muchísimo más alto de lo que habría recibido, por ejemplo, Emilio Lozoya como presuntos sobornos. Y sí, en efecto, la familia de Lozoya está involucrada, y por eso también la necesidad de llegar a un acuerdo por parte de la defensa, porque no solo es Lozoya, sino es también su mamá, su hermana y su ex esposa, ¿no? Porque hubo un proceso de divorcio en este caso a lo largo de todo este proceso que ha enfrentado Emilio Lozoya, aunque no estoy seguro si esto ya es parte del conocimiento de la Fiscalía General de la República, ¿no? Según yo sí, porque incluso la defensa de la esposa de Lozoya ha cambiado en varias ocasiones. Tendríamos que seguir de cerca a estas 90 personas, me imagino, en el próximo mes y medio. Lo digo porque la vez pasada, con esta alerta, digamos, que pudieron haber recibido de que sus nombres estaban justo en esta declaración de hechos, pues hubo quienes hasta salieron del país, ¿no? Entonces, imagino que habrá también declaraciones y amparos o previsiones por parte de quienes asumen que podrían ser nombrados por Emilio Lozoya, ¿no?
Mira, son las no personas que aludía, son las personas que ya se conocen desde la primera denuncia, y en efecto todas reaccionaron de diferente manera. Se presentaron varias denuncias de amparo, incluso hubo quien demandó a Emilio Lozoya por daño moral, esto en instancias civiles de la Ciudad de México, sí. pero y creo que ganó, la defensa, ¿no?, de Lozoya, por ejemplo, la defensa de Lozoya, una de las cosas que hacía ver en los últimos comunicados es que pues el único procesado por hacer esta denuncia es el propio Emilio Lozoya. En estos momentos, ninguna de las personas que señaló Emilio Lozoya en sus denuncias está pues en la cárcel. Están bajo proceso, por ejemplo, Lavalle, ¿no? El senador Lavalle, el ex senador del PAN Lavalle, Amaury, y por ejemplo, pues hay una, se dice, trascendió en su momento la orden de aprehensión contra el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, ¿no? Pero Ricardo Anaya pues está en Estados Unidos, no que lo sepamos, no hay un proceso de extradición en su contra, y Lavalle, por ejemplo, después de haber pasado un tiempo en prisión, logró que se le cambiaran las medidas cautelares y ahora enfrenta su proceso de libertad. Entonces, llamaba la atención por parte de la defensa de Lozoya que pues el único procesado y en prisión pues fuera quien presentó la denuncia, pero claro que hay pues estos delitos previos que le imputaba la Fiscalía General de la República. Juan Omar, ¿qué seguir estas semanas? ¿Ya no tendremos noticias del asunto entonces de aquí a julio, cuando la Fiscalía, digamos, acepte el trato, lo hará público? ¿Cómo funcionan este tipo de procedimientos? Pues mira, hay que recordar que esta audiencia fue el caso de agronitrogenados, y que hay, hay audiencias por separado, en el caso de agronitrogenados, en el caso Odebrecht. Entonces, estando las dos audiencias por separado, porque son dos procesos penales diferentes, pues podríamos tener noticias previas en la siguiente audiencia del caso que no se dio hoy. Y segundo, pues también hay amparos, ¿no? Juicios de amparo. Por ejemplo, había un juicio de amparo que la defensa había presentado contra el auto de apertura a juicio, ¿no? Y bueno, este amparo no sabemos si ya se desechó o se admitió, pero también pudieran presentarse nuevos amparos justamente hasta que ya sea, digamos, definitivo este auto de apertura a juicio. Y hay amparos o hay objeciones y apelaciones por las pruebas aceptadas y rechazadas tanto de la Fiscalía General de la República como de la propia defensa de Emilio Lozoya, ¿no? Entonces, pues, pueden llegar las noticias por varios lados, ¿no? Cuando se resuelva uno de estos amparos, en la siguiente audiencia, o incluso, pues, la defensa de Emilio Lozoya ha hecho comunicados, ¿no? A lo largo de estas semanas, justo cuando el presidente de la República alude el tema, ¿no? Y en estos comunicados la defensa de Lozoya, por lo menos recuerdo dos en este momento, después de la siguiente, de la penúltima audiencia, en los cuales pues su argumento principal es, o sea, él es el denunciante, él es el que tomó el riesgo y él es el único que está preso, pero además con este llamado de que ellos quisieran que el expresidente Enrique Peña Nieto compareciera, porque es uno de los señalados, ¿no? Y que ellos quisieran que en el proceso hubiera esta declaración, justamente para que la investigación se fortalezca o para que las autoridades puedan hacer una investigación sobre los señalamientos directos contra el expresidente Peña Nieto. Sí, pues hay suficiente, fue lo que decía este abogado Ontiveros. Pues Juan Omar Fierro, muchísimas gracias por la claridad con la que nos explicas este tema, por el primer análisis de seguro uno que seguirá por largo tiempo. Te mando un abrazo y si nos permites mantenemos el contacto. Claro, estaremos en contacto para distintos otros temas. Mucho gusto. Gracias, Juan Omar Fierro, muy buenas